Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo. Bendito eres y serás para siempre. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, porque nos encontraste de todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres, Señor Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, otorgador de la Torah. Aleluya. Vamos a ir, entonces, si me puedes poner la presentación. Gloria a su santo nombre. Nosotros tratamos, hay bastante que leer, ¿okay? Yo sé que hemos estado aprendiendo a leer, porque lo que queremos es funcionar con las Escrituras y también ver los ejemplos que nosotros recibimos de los sabios de la antigüedad, los comentaristas de aquellos tiempos que estaban cerca, más de cerca a lo que se vivió en el pueblo judío, con lo que vivió el pueblo, lo que vivió Mesías. ¿Ok? No es que descartemos que los comentaristas de hoy día o desde hace 500 años o 500 y pico de años para acá no sirven, ni que los comentaristas modernos de hoy no sirven. No estamos diciendo eso, pero lo que estamos diciendo es que las fuentes modernas están basadas en un tipo de metodología que ha venido reciclándose por mucho tiempo y que realmente nos presentan ideas que son anacrónicas, que están en directo choque con las verdades de la palabra de Dios. Por eso muchas veces nosotros nos preguntamos por qué se dice la palabra una cosa porque estamos haciendo otra. Porque no estamos en una verdadera y directa armonía con lo que Papa Dios, con lo que Abba Kadosh nos dice en sus declaraciones a través de sus oráculos los profetas y a través de la misma palabra que salió de su boca. Cuando nosotros usamos la frase bíblica que decimos que nosotros creemos no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios, a lo que realmente se está refiriendo esa escritura, esa es la Torah, que fue dictada de la boca de Dios directamente a las manos de Moisés, que está escribiendo toda la información que le está dando el Padre. ¿Ok? Por eso es que se utiliza el hebraísmo que Moisés habló de cara a cara con Moisés. Es un hebraísmo. En otras palabras, cuando utilizo la palabra hebraísmo, estoy utilizando la palabra metáfora en el contexto adecuado. O sea, la palabra metáfora es una asimilación, una comparación moderna. Pero cuando decimos hebraísmo, nos estamos refiriendo a la contextualización dentro de la cultura, dentro de lo que el pueblo griego creía. ¿Me está entendiendo? Entonces, o el pueblo judío creía. Cuando decimos que Dios le habló a Moisés, no es que habló de cara a cara. Presentó la cara del Señor y se pusieron a hablar de cara a cara. Está hablando de cercanía, aproximación. Moisés entró dentro de la nube. Y la nube lo engolfó, lo cubrió. Y la nube era densa porque contenía la presencia de Dios. ¿Ves? Muchas veces veremos en la Escritura que ni Moisés, ni Aarón, ni siquiera los otros sacerdotes se podían mover cuando el Señor entraba dentro del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Pues de la misma manera, allí dentro de esa nube, Moisés tuvo una experiencia como ninguna otra persona en toda la historia humana, hasta que apareció Mesías, que venía del cielo como representante real, hijo del Dios viviente. Pues entonces es el que nos podía testificar de una cercanía mucho más amplia y mucho más exquisita que la que Moisés podía presentarnos. Porque la experiencia de Moisés fue acá en la tierra, pero la experiencia de Mesías es desde allá de la casa de su padre. Entonces, y él es uno con él. Entonces es importante tener esto en perspectiva. Entonces, hoy en día estudiamos la porción Vayetze.
y significa, y él se fue. Él se levantó, él se fue o él ascendió. ¿Estamos preparados? La porción incluye Génesis 28, empezando del versículo 10 al 32. No vamos a leerlo todo, obviamente. Nada más nos estamos enfocando poco a poco. Profetas. Vamos a ver Oseas 12:12, que es hasta el 14:10. Y Pacto Renovado, Juan 1:41-51. Ahí se me filtró el inglés. Aleluya. Entonces vamos a hacer una conexión. Los sabios y los eruditos que estudian las parachas dicen siempre tenemos que hacer la conexión con la pasada para que tengamos una trayectoria. El que tiene una trayectoria sabe de dónde viene y por lo tanto sabe para dónde va. Entonces, Jacob es dirigido por su madre Rebeca, que se disfraza y se haga pasar como como su hermano Esaú. Y puede recibir la bendición de su padre Isaac y los derechos de primogenitura, es decir, estos derechos que realmente le pertenecían a Jacob. No era que se los estaba robando, aparentemente está engañando a su padre, sí, desgraciadamente tuvieron que acudir a una artimaña, pero realmente la profecía ya le había otorgado a él ese derecho. Jacob logra la bendición de su padre y cuando Esaú descubre que alguien usurpó su lugar, es decir, su hermano Jacob, Esaú se enoja en sobremanera y promete vengarse. Promete hasta que va a matar a su hermano. Esaú está más enojado por el engaño que por el sincero interés de poseer lo que Dios le dio. A veces nos engolfamos nosotros mismos, nos sumergimos nosotros en nuestros deseos minucia, la minucia, lo pequeñita, las cosas pequeñas. Es que esto no me gusta así. Que realmente ver cuál es el motivo que está moviendo nuestro corazón. Él se enoja, fíjense bien, porque se siente engañado. Se siente de que su hermano supuestamente lo traicionó. Pero realmente él debería estar más enfocado a decir, esta me pertenece a mí. Yo quiero la tierra, yo deseo servir a Dios. Usted no mira ninguno de esos argumentos. Entonces ahora, dice, se preocupa más por lo que el hermano está haciendo que por de hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera obedeció a sus padres cuando se casó con mujeres fuera de la voluntad de Dios. Desde ahí se empieza a ver la desobediencia de un hijo. Desde ahí se mira la desobediencia de una persona que quiere servir a Dios, que dice que quiere servir a Dios, porque supuestamente ellos están siendo preparados por los mismos padres, están siendo educados por Rivka y Yitzhak. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cómo dos padres van a ser fuentes de informaciones diferentes para los mismos hijos que son gemelos? Hemos estudiado las diferencias entre a veces lo que produce de que un padre tenga predilección por otro hijo, que no debe de ser. Jamás. Porque eso le trunca los valores, le trunca directamente los valores y la percepción moral a los hijos. Tenemos nosotros que buscar cómo ser personas que emanen justicia. Amén. Entonces, en este caso, miramos que este muchacho está más que todo provocado al enojo, porque piensa él, ¿cómo me pudieron engañar otra vez este? ¿Cómo es posible que me pueda engañar este? ¿Ustedes nunca han visto a la gente marchando en el mismo ladrillo? Del enojo. Yo sí he visto a muchos. Isaac y su esposa Rebeca protegen a Jacob y lo preparan para que salga exiliado. Lo preparan. Y vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Porque vamos a hacer una retrospectiva rápida. Pero ellos lo preparan. Y la misma Torá, la misma palabra de Dios dice de que desde el arco Esaú los está viendo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Ves? Y le están como otorgando una bendición. Entonces, fuera de Canaán, rumbo a Harán, se va en exilio a la casa de la familia de Abraham. ¿Para qué? Ya vamos a ver. Nosotros entendemos y leemos la Biblia y sabemos todo esto, pero no es que no lo sabemos, no es que yo no le pueda
decir esta información toda de mi boca. No me sé la palabra, no me la sé toda, me la he memorizado toda. Pero lo que trato de hacer es poner todo para que leyendo, escuchando, ¿me entiendes? E introduciendo esta información se pega más a su espíritu. Entonces, hoy en día muchas personas hacen énfasis de que el Nuevo Testamento es simplemente algo nuevo, que Yeshua trajo una nueva medida, una nueva información, unos nuevos mandamientos. No, trajo mandamientos nuevos, pero también trajo una reestructuración, un nuevo entendimiento de lo que realmente la Torah dijo. Porque él no dijo bien claramente, yo no vine a cambiar nada, yo no vine a abrogar nada. Yo quiero que ustedes sepan que los cielos y la tierra van a pasar, pero ni una sola tilde, ni una sola coma va a pasar hasta que todo esto se cumpla. Entonces no puede cambiar nada. Y muchas personas dicen, sí, pero es que Pablo dijo, no señor, Pablo no es el Mesías. Si alguien tenía que hacer un cambio empírico en lo que es la ley, tenía que ser Yeshua. ¿Amén? Era el momento adecuado que Dios dijera, aquí vamos a hacer todo, nuevecito desde empezando del Sinaí. Pero no es así. Porque si nosotros nos llenamos a veces la boca proclamando que el Padre, el Dios de los cielos, es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cómo justificamos decir que cambió algo? ¿Cómo lo justificamos? Entonces, por eso puse esto. ¿Qué significa Torah? Torah significa instrucciones, pero también viene de la palabra raíz yadá en el hebreo, que significa dar al blanco. ¿Okay? Entonces, por eso puse acá el pacto renovado, Nuevo Testamento, le está dando al blanco conectando con la Torah. Porque todo lo que es el Nuevo Testamento es una vivencia del pueblo que está siguiendo al Mesías, el cual vino a darnos una nueva instrucción de cómo vivir verdaderamente la Torah, la instrucción de Dios. Entonces nos da la implementación de esos seguidores de Mesías. ¿Me está entendiendo? Y ahora nos sirven a nosotros de Midrashim. El Nuevo Testamento nos sirve de enseñanza para que veamos, podamos palpar espiritualmente lo que estos 12 hombres hicieron y nos den el ejemplo de cómo es que realmente se vive la Torah, dando la interpretación de justicia, de honra, de amor, de paz. Entonces nosotros tenemos que entender que Yeshua no vino a cambiar absolutamente. Al contrario, nos vino a enseñar cómo darle al blanco, cómo tirar la flecha, cómo estirar el bow, cómo estirar el arco, cómo afinar la puntería y después lanzar y pegarle al bullseye, como dice en inglés, al ojo del toro, dice en inglés, pero mejor me gusta que esté el blanco. No ando matando toros. Entonces, ahora mire, antes de llegar a las escrituras de la paracha, esta es parte de ella, pero quiero hacer un énfasis de que vamos a estar hablando. Porque dijimos que este año vamos a estar buscando a Mesías en todas las escrituras. Porque la historia de la palabra desde el principio, desde Adán hasta Revelaciones. Y usted sabe que empieza en el jardín del Edén, la historia del ser humano, y termina con un jardín a lo último. Lea el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque lo que es el plan de Dios eterno es regresarnos a ese jardín. De donde fuimos, se nos dio la botita. ¿Por qué? Por mal portados. Adán perdió estar en el lugar, en el espacio sagrado del Edén, por haber desobedecido. Entonces ahora Yeshua nos retorna, el segundo Adán, cumple lo que Adán no pudo y nos retorna al jardín. Entonces, es aquí. Le respondió Natanael, esto es Juan 1, 49 al 51, pero nada más vamos a del 49 al 51. Le respondió Natanael, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, ¿crees porque te dije? Te vi debajo de la higuera. En otras palabras, ¿me crees porque te vi una revelación? Que yo tengo discernimiento espiritual, que yo te miré hace unas horas cuando estabas estudiando debajo
de la planta de la higuera? Porque usted tiene que entender, los estudiantes en la antigüedad, los estudiantes judíos, se sentaban debajo de los palos de higos a comer higos mientras estudiaban. Y pasaban horas estudiando. Entonces, de ahí ellos estiraban la mano y comían. Por eso es la parábola de la higuera, que él, que es un hombre de Dios, pasa y la higuera no tiene ningún higo. Es decir, no puede dar frutos de enseñanza a alguien, pero está representando cómo Israel estaba en ese momento, porque estaba corrupto. El sistema sacerdotal, todos los maestros estaban corruptos, no estaban enseñando al pueblo. Es más, habían hecho una división entre el pueblo, son unos sucios, unos impuros y nosotros, los especiales, porque los vestimos y guardamos tales y tales tradiciones. Entonces le dice, ¿crees porque te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Entonces, y le dijo, y este es el énfasis, por eso este camarillo, de cierto, testigo, que verán el cielo abierto y a los malajim, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el suelo, sobre la piedra, sobre el templo, sobre el Hijo del Hombre, refiriéndose al Hijo de Dios, sobre él. Es decir, la manifestación del cielo, las misiones angélicas, la voluntad de mi Padre que se ha manifestado desde el principio de los tiempos, la voluntad se ha hecho aquí en la tierra a través de la administración de ángeles que traen del cielo la información para que nosotros, los seres humanos, empecemos a caminar en la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Pastor, eso suena raro. A ver, venía Dios y hablaba con Adán. ¿Usted cree que la única Torah que se le dio a Adán fue no comas del árbol del bien y el mal? No, él recibió otras instrucciones. Se le manifestó a Enoc. Y Enoc caminó con Dios y se fue, porque era tan santo y puro el varón. Después se le manifestó a Noah, que le dijo, hazte un arca. Y aquí estamos, gracias a lo que él obedeció. Si no, todo el mundo hubiera sido destruido. Después se le manifestó a Abraham, lo escogió como la nueva semilla. Le dijo, vas a hacer esto. Instrucción tras instrucción, manifestando la voluntad de Dios a través de ángeles que se le manifestaban a los seres humanos. Entonces, lo que está diciendo Dios, Yeshua, que es Dios también, lo que está diciendo es, de ahora en adelante, de cierto te digo que vas a ver los cielos abiertos. No hay límites para la voluntad de Dios, porque vas a empezar a ver cosas que nunca has visto. Toda esa voluntad de Dios va a hacerse manifiesto, porque vas a ver ángeles que suben y ángeles que bajan, llevando y trayendo la voluntad de Dios. Amén. Santo sea el Señor. El Señor me gustó mucho lo que él pintó, porque fíjense bien, la escalera, primeramente, no es una escalera para arriba, sino que es una escalera en un ángulo de unos 45 grados. Y luego están sobre él. Suben y bajan sobre él. Suben y bajan sobre él. Nosotros recibimos empoderamientos, funciones, capacitaciones que vienen sobre nosotros, dándonos el empoderamiento para llevar a cabo misiones aquí en la tierra. Amén. Y eso no ha terminado de ser. Yeshua está dándonos el ejemplo en lo que él está diciendo. Jacob nos está dando el ejemplo con este sueño en la escritura, o mejor dicho, Yahweh nos está enseñando a través de la escritura que estas cosas funcionan de esta manera. Y hay pruebas de lo que yo les estoy diciendo. Amén. Entonces ahora, Génesis 28, vamos ahí. Jacob partió de Beerseba y se fue rumbo a Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera, es decir, como una almohada, y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó
Es decir, tuvo una visión. Y he aquí una escalera puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba hasta el cielo. Una escalera puesta sobre la tierra que subía y en su parte posterior llegaba al cielo. He aquí que los ángeles de Elohim subían y descendían por ella. Estamos en el 28 del versículo 10 en adelante. Subían y descendían por ella. Y he aquí que el Señor estaba en lo alto de ella y dijo: Yo soy Yod-He-Vav-He. Yo soy Yahweh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Esta es mi tarjeta de presentación. ¿Me conoces? Se está identificando que Él es el mismo Dios de sus ancestros. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendencias. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, eso es innumerables. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y aquí la promesa abrábica. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. La misma promesa le hizo a Abraham, la misma promesa se la repitió a Isaac, y aquí se la vuelve y repite al tercer patriarca Jacob. He aquí que yo estoy contigo y yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que yo he dicho. Que yo voy a hacer contigo. La prueba es que cuando tú regresas acá, es prueba de que yo he trabajado en tu vida, prácticamente. Aleluya. Un amén, hermanos. Aleluya. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está. El Señor está significa Él reside, Él vive, Él habita en este lugar. Y yo no lo sabía. Y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Yo lo he comentado en otros años. ¿Cómo es posible que Abraham no le haya dicho que fue allí donde años anteriores a su padre él lo ofreció en el Aqueida? Hizo el amarre a su hijo de 37 años y lo puso, que lo iba a ofrecer para el Dios vivo. Y hago la aclaración para aquellos que nos están escuchando por primera vez o nos van a ver en el video, que Isaac no tenía 17 ni 18 años cuando fue ofrecido, como ofrenda, tenía 37. Y entonces, dice, yo no sabía que Yahweh habitaba en este lugar y tuvo miedo. Ese miedo, póngale, tuvo temor, pero no es un temor, es una reverencia. Tuvo un miedo de reverencia. ¿Ok? ¿Y por qué lo decimos que tuvo miedo de reverencia? Por lo que hace. Y dice, ¿cuál temible? ¿Qué reverente es este lugar? No es un miedo de salir corriendo. No es un miedo de espanto, es un miedo de reverencia. Es un temor de decir, wow, aquí vive Dios y yo. ¿Qué soy yo? ¿Me está entendiendo? Entonces, y después lo que Él hace, no es otra cosa, y lo proclama, casa de Dios. Primeramente lo dice con palabras. Dios reside en este lugar, Dios está acá. Y después le llama casa de Dios 2 veces. Y después dice, y puerta del cielo, lo puso en azul. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera y la puso como una señal y derramó aceite sobre ella. ¿Qué está diciendo? Este lugar es santo. El aceite, se hace libación de aceite cuando usted está diciendo, esto es un lugar kadosh. Esto es un lugar que merece reverencia, es un lugar donde la presencia de Dios está. Entonces él hace una señal, un marcador. Y es un marcador que es para todas las edades, es para toda la eternidad. Aleluya. Y entonces después dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que traducido significa casa de Dios. Aunque el nombre antiguo de la ciudad era Luz, o Luz, que significa almendra. Y todos sabemos y hemos estudiado que el árbol de la vida se entiende que es un árbol de almendra. Porque la menorá que se construyó para el templo tiene todos sus ornamentos de almendra. Entonces entendemos que el árbol de la vida es almendra. Yo he explicado todos los años, lo repito, que la almendra es uno de los frutos, semillas, como usted le quiere llamar,
que contienen todos los nutrientes que usted puede necesitar para crecer y sobrevivir. Amén. Entonces ahora, Jacob también hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir. Fíjense bien, si Dios está conmigo, me acompaña, protección, me guarda, ¿verdad? En este viaje que yo realizo y me da comida, provisión y vestido. Es una extensión de provisión, pero vestido es gloria. Las vestiduras son para que uno se vista y luzca bien. Entonces está hablando de kabod, está hablando de belleza, está hablando de gloria. Más adelante lo vamos a confirmar. Y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Si Dios que me ha hablado me dice todas estas cosas y me da todas estas cosas, yo voy a reconocerlo como mi Dios. Esta piedra que he puesto como señal será otra vez una casa de Dios. Y cuando Dios repite una cosa 2 veces es porque es importante, pero cuando la repite 3 veces significa que eso se establece. Porque dice la palabra que donde se necesitan 2 o 3 testigos para que una cosa se establezca. 2 testigos para que algo se crea, pero para que algo quede establecido, y en este caso es establecido para siempre, porque es ahí donde se fundamenta o se establece el templo del Dios vivo. Amén. Un aplauso para el Señor, aleluya. Voy a decir esto en la mejor pronunciación que pueda. Estamos todavía aprendiendo poco a poco hebreo, pero esto está en transliteración. Vaya jalón veineh sulam mutzav arza. Verashol negia hashamayma. Y soñó que veía una escalera puesta en tierra, es decir, en suelo, y por arriba tocaba el cielo. La Torá dice claramente que la sulam, diga conmigo sulam. Diga conmigo sulam. Sulam significa escalera, pero la mejor traducción que he encontrado es escalinata. Una escalera nos hace que va como las escaleras de los bomberos, pero una escalinata es diferente, porque podemos ver bien claramente, ¿verdad?, la fotografía que miramos. Es muy diferente. Entonces, que esta escalinata estaba o comenzaba a ascender hacia el cielo desde el punto Nusab Arzá, es decir, de sobre la tierra. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque nosotros en el idioma español y en ningún otro idioma podemos ver el original del hebreo, que lo que se está refiriendo es a la palabra Aretz, la tierra de Israel. Cuando decimos Aretz Israel, estamos diciendo la tierra de Israel. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, mire, Mutzab Artz. Ahí está la raíz. Arza, sobre la tierra, que es Aretz, la raíz. Notemos que Jacob estaba acostado sobre la tierra. No estaba parado. Él no andaba caminando. Él estaba acostado sobre la tierra y su cabeza sobre una piedra que él mismo escogió para que fuera su cabecera, para descansar. Ahora, es exactamente una fotografía de cómo Jacob se vuelve como uno. Una sola cosa con la tierra. Lo que nos está tratando de enseñar, la manera de interpretar esto, la Torah es que Él está acostado sobre la tierra. ¿De dónde nos hizo el Señor a nosotros? De la tierra. Lo que nos está dando es la protección que Él se está haciendo uno con ella. ¿Estamos entendiendo? Si tú quieres tus promesas, las quieres ver manifestadas en tu vida, tú tienes que hacer uno con ellas. Te tienes que envolver, oler al olor de tu promesa. No como la gente que dice, ay, sí, yo quiero ver yo quiero ver el rostro de Dios, pero ni ora, ni lo busca, ni vas a la iglesia. Te molestan los mensajes largos del pastor, no lees los chorizos de textos que te mando y quiere ver la cara del pastor. Digo, no del pastor, de Dios. No me quiere ver la cara a mí. Aleluya, un aplauso al Señor. Porque podemos reírnos en casa del Señor. Usted tiene que buscar la cara de Dios. Hacerse uno con su voluntad.
buscarla, procurarla, desearla, oler a ella. Una vez yo dije esto, revolcarte en la tierra, que huelas a grama, que huelas al pasto de la tierra que te ha dado tu herencia. Entonces, es exactamente una fotografía de cómo Jacob se vuelve uno con la tierra de su heredad. Un derecho dado por el Eterno, no por los hombres, no por su mamá, no por su papá, no, su papá simplemente hizo la transferencia. Porque las transferencias se las había dado el Señor y hasta ese momento que él recibe la bendición de su padre, es que recibe la transferencia de la primogenitura, que es el derecho a la heredad. Y entonces, por eso hasta este momento, en toda su vida, él no ha visto la mano de Dios manifestándose en él. Posiblemente el papá le contó de que ahí ofreció a su padre, porque el Yahweh se lo pidió. Pero se le olvidó, como todos los jóvenes que andan en sus asuntos, en sus problemas, los padres les dan cosas para acercarlos al Señor, les enseñan cosas, les hablan de Dios, pero no quieren escuchar. Nos pasa a todos. Llega un momento de que te hace clic. Y es cuando Dios sabe, porque sabe que tú vas a responder. Entonces dice, con una piedra seleccionada por él mismo. Él selecciona la piedra. No fue que dijo, cualquier piedra. No, él la seleccionó. Tenía que rellenar un requisito. El más importante, que le sirviera de almohada. Porque no creo que haya buscado una piedra puntiaguda para poner su cabeza así. ¿Me está entendiendo? Hay muchas cosas que caen dentro de la lógica, ponerse a pensar estas cosas. Pero a veces leemos la historia y no adentramos en estas cosas. Y entonces él está estableciendo, dice, con esa dedicatoria, con esa dedicación, ese esmero, está estableciendo su amor por la tierra y por reverenciar al Dios que lo llamó. Porque él para esa piedra. Allí dice que él no se olvidará de ese lugar. Él está haciendo una memoria. Yo estoy haciendo memoria. Voy a ungir este lugar porque esta es casa de Dios. Él dice, no me voy a olvidar de este terruño. Porque es mi herencia. Es lo que papá Dios me ha dado. Aleluya. Toma entonces del material abundante. ¿Qué es el material abundante? Quizás a nadie se le ocurra tomar piedra por almohada. ¿A usted se le ocurrirá eso? A ninguno de nosotros. Pero en ese momento de carencia, lo que hace sentido, hace sentido. Por eso es que le digo, no trate de entender a veces a otras personas y sojuzgue a la gente tratando de entrar en el hueco de la problemática de ellos, porque usted no está viviendo eso. Usted tiene que aprender a respetar y no a juzgar. Y si usted quiere entender, pídale la revelación al Señor para que usted pueda ser de ayuda. Aleluya, hacer un aplauso al Señor. Para que usted sea de ayuda y no de destruir la vida ajena. Entonces, él pone esa almohada y escoge también un lugar. No es que lo puse en cualquier lugar. Él fue y buscó y él estableció el lugar donde se acostó. Antes de que recibiera esta visión, él hizo todo esto, hermano. Yo no sé qué tan pesada la piedra, qué tan grande. Pero los hombres de hoy no son tan fuertes como los de antes. Hazal, ¿qué significa Hazal? Es un acrónimo que es prácticamente los sabios de bendita memoria nos dicen en sus midrashim, en sus enseñanzas, tratando de poner relleno a esas grietas que nos deja a veces la palabra. Amén. Porque no hay una información histórica, no hay una información de contexto, no hay una información cultural. Entonces ahora nosotros tratamos de entender un mundo de hace 3.500, 4.000 años, lo queremos entender con nuestros valores actuales. Y por eso es que salen las cosas al revés. Que Jacob tomó varias piedras, dicen los sabios, 12 piedras, y que todas discutían queriendo ser reelegida para que este varón justo, este Sadik, pusiera su cabeza sobre ella. Esto sí da un enfoque profético, en sí da un enfoque profético, porque ellos están hablando de que él puso 12 piedras, no una. Pero miren lo que dicen. Esto da un enfoque profético a las 12 tribus que saldrán de los hombres, de los lomos de Jacob, que será eventualmente Israel. El hombre Jacob, que está lleno de faltas, errores, ¿me entiendes? Que tiene ciertas cosas de la carne,
y después termina convirtiéndose en Israel. Es la historia humana. Nosotros podemos tener inteligencia, educación, capacitaciones, tenemos refinamiento, pero es hasta cuando recibimos a Yeshua empezamos a vivir una vida verdaderamente espiritual. Y la moralidad o la moral nuestra empieza a cambiar. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Cualquiera de ellas iban a desear que el lugar santo estuviera en su territorio, que es lo que están diciendo los sabios. Cualquiera de las tribus hubiese querido de que el santo templo fuera establecido en Efraín, en Manasés. ¿Me está entendiendo? Cualquiera, es como nosotros hoy en día. Si al hijo, usted es de una familia de 12 hijos, y a uno de los hijos le dan el premio tal vez no el primogénito, pero le dan al otro la primogenitura, todos quisieran haber recibido la doble bendición. Entonces eso es lo que están tratando de hacer ver, de que había una razón por la cual proféticamente ellos ponen este ejemplo. ¿Okay? Entonces dice, pero Dios decidió cambiarlos todas a una, transformó esas 12 piedras en una sola, las unió en una sola piedra, y por eso en el verso 18 leemos, y él tomó la piedra en su forma singular. Los sabios de la misma manera establecen que esta piedra es el marcador de la nación que Jacob prontamente comenzaría a edificar a través de los 12 hijos. Hablando de los 12 hijos que iba a tener más adelante. Todavía no tenía esposa. Entonces, 12 tribus con diferentes misiones. Aquí hay un montón de personas con diferentes misiones, actividades en su vida. Y todos y cada uno de ustedes nos hemos tocado de una manera u otra. En los momentos de necesidad, en los momentos de compartir, en los momentos de oración, cada uno de ustedes tiene unas funciones diferentes, pero todos llenamos en el momento adecuado esa necesidad por otros hermanos. Tenemos una misión. Todos somos llamados, pero pocos son los escogidos. Y esos escogidos son los que dicen, aquí estoy, Señor, heme acá. Úsame a mí, envíame a mí. Aleluya. El corazón de Jacob estaba en la tierra, con la tierra que le dio nacer. Eso es ser uno, como lo que Dios nos da. Rashi, que es otro sabio, dice que la tierra representaría la ausencia de Jacob, porque cuando un justo se va, deja un gran vacío. Hermanos, cuando un justo se va, deja un gran vacío. Cuando un justo se va, deja un gran vacío. Cuando un justo no está acá, usted deja un vacío, un vacuum. A mí me hace falta las ovejas. Usted no quiere escuchar al pastor que dice, va arreando las ovejas. Yo quiero escuchar a las ovejas. ¿Me entienden? Porque hemos hecho familia. La familia se necesita. Y cada uno de ustedes ocupa un lugar especial en la ecuación que se llama reino. Aleluya. Pero con ese gran vacío que dejan, también su esplendor y belleza se ausentan, pero se la llevan con ellos. Y esa belleza y esplendor, las vestiduras, la unción, la bendición que Dios ha puesto sobre su vida. Estamos hablando de los justos, no de ovejas malcriadas, de ovejas que quieren hacer la voluntad como Esaú quería hacer la de él. Estamos hablando del carácter de sadik, de justicia, de amor, de honra. ¿Ok? Se va esa vestidura, ese esplendor. ¿Se acuerdan cuando estaban confeccionando las vestiduras para el santuario, para el Mishkan? Que le dijo el Señor que debían de confeccionar vestiduras ¿para qué? Para belleza y gloria. Ahora, belleza y esplendor. La gloria es esplendor. Y no podía ser, por eso las vestiduras del sumo sacerdote, hermano, nosotros no tenemos idea, pero eran preciosas. Las miramos ahora en dibujos y todo, pero dice que las que han hecho para el próximo templo son sin par, son preciosísimas. Aleluya. Ya nos estamos durmiendo. Nos paramos y hacemos ejercicio. ¿Ah? Aleluya. No se me duerman, que hay bastante que compartir. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces,
El lugar que Jacob escogió para poner la piedra fue inspirado por el Ruach de Elohim. No fue que él lo decidió, nada más. Seguramente que el Espíritu de Dios estaba dirigiendo. Como a veces usted hace cosas y todas las cosas le trabajan para bien. Usted dice, ay, yo lo hice sin querer, pero qué bendición salió de esto. Usted piensa que fue una chiripa que decimos nosotros. No sé si ustedes dicen chiripa en su país, con suerte. No, hermano. Si trabajó bien es porque Dios estaba incluido en el asunto. Tal vez usted se le olvidó incluir a Él en ese momento. Pero si usted es un hijo del Señor, Él lo va a proteger. Amén. Acuérdese, Él va con usted. Donde quiera que tú vayas. Aleluya. Entonces, exactamente el lugar Macom, donde su abuelo Abraham ofreció el Akeida, el amarre de Isaac su padre, el mismo lugar que Hashem durante la creación vio salir primero cuando él declaró que las aguas se separaran y salieran de la tierra, es decir, los continentes, ese primer terruño, ese primer que se separaron las aguas, esa primera tierra que salió, ese es Betel. Por eso es que ahí estableció su templo, porque es el lugar Kadosh, es la primicia. Cuando se separaron las aguas, es la primicia. Y a Dios se le da ¿qué? Lo primero. No se le da el especial. No se da lo que esté en baratucha. Se le da lo mejor. Eso es un concepto que nosotros en el occidente tenemos que aprender. Si uno se esmera para hacer regalos buenos a los familiares, para Dios es lo mejor. El lugar, el sulam, la escalera que salía desde el Hamakom, del lugar. Hamakom significa el lugar. Nos enseña que desde allí el camino. Ya conmigo el camino. La escalinata. A los Shemaim cielos o a la morada de Elohim, el rey del universo, está establecida o nace en ese lugar. Es decir, que el camino comienza ahí. Porque la palabra lo que dice bien claramente que desde Jerusalén salió el conocimiento. Pero cuando dice Jerusalén se refiere a Sión, el monte de Sión, donde está el nombre invocado de Dios ahí, donde se estableció su santo templo. Entonces, desde ahí sale el conocimiento. ¿Ok? Entonces es el camino. Sale desde ahí. ¿De dónde vino Yeshua? A morir por nosotros. Vino a morir a Jerusalén. ¿Estamos entendiendo? Y como decía, se proclamaba, autoproclamaba él, diciendo, yo soy él. Yo soy él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo más importante, nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo el Señor. ¿Estamos entendiendo? Y entonces, ¿a dónde empezaba esa escalinata? Aquí, en la cabeza donde estaba acostado Jacob. ¿Y a dónde terminaba en el cielo? Digo, ¿a dónde terminaba en los cielos? ¿Pero qué decía? Que estaba arriba de los cielos. El Padre sentado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Santo es el Señor. Bendito es el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. ¡Aleluya! El monte Betel, los montes de Sión, es la región de los montes de Moría. No es un solo monte de Moría, es la región de montes, porque son 3 montes. Y eso lo hemos enseñado en otras enseñanzas. Es el lugar donde posteriormente se construiría el templo de Shalomo, que es el templo de Salomón, o el segundo templo que después terminó siendo embellecido por Herodes. Sobre la era o terreno de trilla. Diga conmigo terreno de trilla. La gente a veces lee la era de Arauna o la era de Ornán, pero dice era. O sea, era un terreno, mucha gente puede decir, era un terreno, ok, perfecto, pero era un terreno específico, de trilla. Ahí se trillaban, se hacían los cortes de todas se levantaban las cosechas y se llevaba para hacer el pan, Dios mío, se me fue el nombre, el trigo, y ahí se zarandeaban, ahí se salían se sacaban de las espigas, lo mismo para otros tipos de frutos que había. Entonces, un espacio específicamente, era una explanada que fue diseñada exactamente para hacer eso, para trabajar.
Ornan o Arauna, el Jebuseo, que el rey David le compró, y eso está en 2 de Samuel 24, que es eventualmente cercano o dentro de Jerusalén. Desde el tiempo de Abraham pertenecía Jerusalén a los jebuseos y se llamaba Yabusi o Jerusalén. Y miren, lo hago apuntar acá, Ur, porque esta gente son de los que vinieron de Ur de los Caldeos, que son los descendientes de la misma línea, tanto de Abraham como de los, ¿cómo se dice? De los descendientes de Noah. Santo es el Señor, aleluya. Observemos la manera entonces que los malajim, hermanos, observemos la manera que los malajim o los mensajeros o los ángeles se desplazan subiendo y bajando la escalera. Representa la presencia divina supervisando su plan redentor para la humanidad. ¿Qué estaba haciendo entonces el Padre de arriba? Como aquel que supervisa la entrada y salida de los mensajes. Y si es de los mensajes que él manda con los ángeles, pues como los resultados. Vamos a ver qué piensan los sabios en referencia a este tipo de interpretaciones. Porque es importante que interpretemos bien o que tengamos multitud de interpretaciones para que sepamos aplicar nuestra vida espiritual a estas cosas. ¿Ok? Nos enseñaron a decir, así es y ya. Eso es, siempre, todo siempre. No, no es complicado, no es difícil. Tenemos que reaprender eso todo. Ok. Representa la presencia divina supervisando su plan redentivo para la humanidad. Los ángeles son los funcionarios del cielo. Diga conmigo, funcionarios del cielo. Ustedes son funcionarios del cielo aquí en el reino. Yo soy un funcionario del reino. Todos ustedes tienen una función. Aleluya. Y Adonai está desde su morada asegura a sus emisarios, es decir, a sus justos escogidos, que Él no los abandona. Por eso les está mandando este sueño, le está diciendo de aquí en adelante, Jacob, yo quiero que sepas que tu unción y tu empoderamiento viene de mí. ¿Estamos entendiendo? Los sabios nos enseñan que los sueños son vehículos de revelación profética, y aunque la Torah no nos da todo el tiempo el desglosamiento específico de estos sueños, el sueño de Jacob en la cima del monte Moría o Sión simboliza el futuro del pueblo judío y la habilidad del hombre de poder conectar con el plan maestro divino. La gente, fíjese que en ignorancia, como no nos enseñaron estas cosas, nos dicen, el templo, no importa, ya Yeshua dijo que lo iban a destruir, y se destruyó, significa que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cierto, es cierto, pero el hecho que haya profetizado el Señor de que iba a ser destruido el templo no significa que el templo no va a ser más. Se va a construir un templo, y muchos incrédulos dicen, se va a manifestar el anticristo ahí. No, pero no es para que se manifieste el anticristo, es para que tú sepas que ya Mesías está por regresar, porque Él viene a ejercer su reino desde ese lugar. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Pero después, eventualmente, cuando todo eso termine, ese proceso termine, vamos a ver en Apocalipsis más adelante cómo desciende toda esta nueva visión, todo este montón de cosas hermosas que van a pasar. Y Él nos dice claramente, me voy a adelantar un poco el mensaje, pero Él nos dice que ya no se va a necesitar luz porque Él es la luz, y ya no vamos a necesitar templo porque Él es el templo. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros, hay gente que dice, que eso no sirve. No, hermanos, es a través de eso que usted dice que no sirve, que se manifestó el Mesías. Es a través de eso que se estableció en la tierra, es que los profetas funcionaron. No podemos echar fuera algo que no entendemos por completo. Entonces ahora, la habilidad de los hombres de poder conectar con el plan divino, ese lugar donde el cielo, ese punto donde puso la cabeza, es el punto donde se conectan los mensajes del cielo
con los funcionarios en la tierra que conectan Leví, los levitas, el sistema levita significa conector nunca, y ahí es donde nos conectan ellos con el cielo. Yeshua vino como no existe templo, como ya no existe templo, él es el Melquisedec, que es un sacerdocio mucho más alto y mejor que el de los hombres, y entonces eso es lo que reemplaza a él, no reemplaza a él. Entonces él nos está diciendo, aunque no haya templo, ustedes siguen teniendo a un sumo sacerdote que está expiando las culpas y pidiendo, haciendo intercesión por ustedes a la vista del Padre. Aleluya. Amén. Otra interpretación de los sabios nos dice que el sueño de Jacob alude al monte Sinaí. La Sulam, escalera, representa el lugar de instrucción y de cómo llegar al cielo, que es al Padre. Ejemplo, en Juan 14:6, Yeshua dijo, yo soy el camino, la escalinata. La verdad, evidencia mesiánica que esperan e imagen del Dios invisible. Los pueblos judíos esperaban un Salvador, un Mesías. Pues es lo que estoy diciendo, la verdad. Yo soy la evidencia mesiánica que ustedes esperaban. La imagen del Dios invisible que esperaban soy yo. Yeshua significa salvación. O Dios salva. Aleluya. Un aplauso al Señor. Y soy la vida, árbol de vida eterna, es decir, la recompensa. ¿No es eso lo que nos promete el Señor? Aleluya. Ustedes se están gozando con esto, hermano, ¿no? O quieres comer de aquella comida en vez de comer de esta. Aleluya. Mire, los malajim que bajan representan a Moshe, quien ascendió al monte y bajó trayendo la instrucción. Los que van descendiendo. ¿Por qué? Moshe subió al monte, pero ¿qué trajo? Trajo el regalo más formidable que toda la humanidad entiende y puede entender. La constitución divina que se la dio el Padre a los hombres. Y por eso tenemos el orden que tenemos. Cuando esos mandamientos se excluyen, se deshacen de ellos, el caos entra. Mire, desde que se quitaron de los salones de las escuelas, de que la oración y los 10 mandamientos y también de las cortes, todo lo que ha pasado. Desde los 60 a esta parte, hermano, los Estados Unidos de Norteamérica no es lo mismo. El mundo, porque todo el mundo sigue el ejemplo de los Estados Unidos. Por eso es que estamos en el caos que estamos viviendo, el caos social. Entonces ahora, miren, Moshe, quien ascendió al monte y bajó trayendo la instrucción, los malajim que suben, esos son los malajim que suben, representan la oficina de Aarón, ¿ok? Como sumo sacerdote haciendo función de expiación, ejecutando la Torá y haciendo al pueblo ascender. Porque el que expía la función en el libro de Hebreo dice de que la función del sumo sacerdote es expiar, es decir, buscar el perdón a través de los sacrificios de animales del pueblo para que puedan ascender, ser agradables ante Dios. Que estemos dentro de la presencia de Dios. Esa es la función del sumo sacerdote. Pues Yeshua en su propio cuerpo comprendió e hizo todo ese sacrificio. Aleluya. Trayéndonos el perdón para siempre de aquellos que mantienen un corazón humilde, contrito, obediente. ¿Amén? Porque de su sangre, dice, podría limpiarlos si deciden reincidir y reincidir. No hay más sangre que los salve. Entonces, ahora, es la función del sumo sacerdote haciendo esa función, ejecutando la Torá y haciendo al pueblo ascender a la presencia de Hashem, o Dios, como olor agradable, aceptable. Todos juntos representan la plena oficina de Mesías. Ahora miremos por qué es que ellos hacen la conexión con Moshe, que representa el Sinaí, y Aarón, que estaba ahí con él, pero que también es el sumo sacerdote. Porque es lo siguiente, Sulam, que es la raíz, viene de la raíz Salal, que significa levantar. ¿Qué es lo que hacían con todas las ofrendas los sacerdotes? Levantaban las ofrendas. ¿Qué es lo que hago yo cuando yo termino el día y agarro las ofrendas de ustedes?
Yo las levanto y las presento porque no son mis ofrendas. ¿Entiendes? En este ministerio tenemos bien estructuradas estas cosas. No son las ofrendas del pastor, las ofrendas de la iglesia, son las ofrendas del Señor. ¿Me está entendiendo? Eso se hace con reverencia. Entonces yo tengo que levantarlos para que los sigan bendiciendo ustedes. Entonces ahora, gematría, Sulam, la gematría es el valor numérico que se le da a las palabras. Este es Samech, Lamech y Men, Sulam. Entonces tiene un valor numérico de 130. Esta letra vale 60, esta vale 30 y 40. Y entonces, y después Sinaí es Samech, Yod, aleluya, esta es Nun y esta es Yod. Entonces ahí dice Sinai. Y entonces también tiene el mismo valor numérico 130. Por eso se conectan, porque es como una reflexión, como un espejo de que lo que está sucediendo en el monte Sinaí se va a manifestar eventualmente en Sion, que es el monte de la región de Moria, donde se estableció el templo. Hay una conexión directa. No son dos cosas separadas. Es como decir, este monte es una continuación del otro, donde empezó la obra de Dios, el plan de Dios. Aleluya. En interpretaciones proféticas también se habla de los 4 reinos o imperios que dominarían a Israel, de la grandeza de la tierra, de la especial que era Jacob. Todos los imperios, los 4 imperios de la antigüedad. No hay tiempo de entrar entre todos ellos. ¿Ok? Pero tenemos a Babilonia, tenemos a Grecia, tenemos a Roma. ¿Ok? Y a Siria, que vinieron y todos querían apoderarse del templo. Todos querían apoderarse de Israel. Todos querían apoderarse de Jerusalén. ¿Ves? No hay ninguna otra religión que haya dado desde hace 4,000 años, 3,800 años, una visión hacia el futuro que llega al punto exactamente de todas las cosas o los desarrollos históricos. Ninguna otra religión, más que este libro, nos dice nosotros que seguimos al Dios viviente. Amén. Somos privilegiados. Entonces, amén. Apláudale cuando la va a aplaudir, hermano. No se detenga por mí. Habla de la grandeza de la tierra de Israel, porque se querían adueñar de ella, por esa grandeza, de lo especial que era Jacob, un elegido. Rashi dice, este es uno de los sabios, los malajim que van para arriba eran los ángeles que estaban acompañando a Jacob. Esto una vez lo enseñé de otra forma más simplificada, en su caminar en Eretz Kadosh, la tierra santa, porque ellos no dejan la tierra la tierra santa, es decir, hasta aquí nosotros servimos. ¿Está entendiendo? Hasta aquí nosotros podemos servir, porque hay un orden en el reino. Ustedes tienen policías que tienen una jurisdicción, pero están los state troopers que pueden ir por todo el estado. Y después tienen los rangers que pueden hacer mucho más cosas todavía. Tienen más autoridad, tienen más empoderamiento. Usted tiene el FBI, pero tiene la CIA y cada uno tiene una jurisdicción. A veces ustedes miran las películas y dicen, ¿por qué se están peleando todas estas agencias si son del mismo gobierno? No hace sentido. Si usted trabaja para el mismo gobierno, pero es más que todo por egos y jurisdicciones. ¿Quién va a romper el caso? ¿Quién va a solucionar el caso? Entonces toma la gloria. Pero en este caso, lo que está hablando es que los malajim que van para arriba son los que están, él ya iba de salir, en otras palabras. Entonces ellos decían, hasta aquí te podemos acompañar. Pero los que vienen para abajo son los que van a acompañarlo afuera, es decir, son soldados. Está habiendo un cambio de puesto, un cambio de comando. Porque los malajim, los ángeles que operan en la Tierra Santa, son de un carácter más sacerdotal, si usted quiere decir de esa manera, quiere percibir de esa manera. Pero los que van a confrontar al mundo son un poquito más de soldados, porque usted tiene que confrontar al mundo a veces. ¿Está entendiendo? Es más, son ángeles de una envergadura de fortaleza y de combate. Ahora,
De acuerdo a los sabios de bendita memoria, también Jacob estudió Torah e instrucciones por 14 años en la academia de Shem y Eber. Eso está en la historia judía, pero nada más lo quise poner ahí de referencia, porque esa información no la tenemos acá. Pero cuando dice que él era un hombre de tienda, a eso es lo que se refiere, que era un hombre que estudiaba, que era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Un hombre que está dentro de la tienda no significa que es un amo de casa. Es un hombre que está buscando la presencia de Dios porque es un hombre de tienda. ¿Dónde estaba Dios? En la tienda de reunión. ¿Está entendiendo? Son hebraísmos que nos están diciendo exactamente el tipo de carácter espiritual que tenía. Entonces, él estudió por 14 años con Shem y Eber. Esto se saca de las deducciones cronológicas e históricas. Por eso es que Jacob amaba su tierra natal. Y estaba apto, estaba preparado, estaba educado para llevar las riendas del reino. Mientras que el otro muchachito nada más andaba de caza y de pesca. ¿Me está entendiendo? Esaú, lo que le importaba era el deporte. Ser campeón, ser el fuerte, ser el guapo, look good, ser el cool. Pero este muchacho se preparó, buscó la presencia de Dios y buscó dotarse del amor por la tierra que Dios deseaba iniciar con las toldot de Abraham, con las generaciones de Abraham. El rabino Shalomo de España enseña que sulam o escalera es un índice o señal que está siendo elevado, levantado a un alma, ser humano de alto nivel espiritual, y que los malajim representan pensamientos, funciones de sabiduría o habilidades. ¿Está viendo? Lo dicen los sabios. Esos ángeles representan las ideas que bajan del cielo, de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, dando el empoderamiento para que usted reciba la capacitación. El rabino Yeshua, no el Mesías, es un rabino que se llamaba Yeshua, que la visión de la escalinata Sulam nos enseña que nuestras oraciones suben por ahí al cielo y que la respuesta baja de los cielos en forma de salvación con solución. ¿Okay? Otro sabio comenta que está escrito que los ángeles bajan para cumplir las tareas divinas, y es cierto, porque en las escrituras está, en Salmo 103, 19, 21, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Yahweh vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los ángeles vienen a hacer la voluntad, a ser colaboradores nuestros. Aleluya. Los sabios también dicen que cuando los malajim suben, la sulam, la escalera o la escalinata, es para recibir, diga conmigo, hashpa'ah. 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 ¿Ok? Influencia. Influencia. Usted, como hombre de Dios, mujer de Dios, tiene que ser influenciante. Usted tiene que moverse en poder influenciar a los hijos, a las hijas, a los primos, a los amigos, a la gente con la que usted trabaja. Usted debe saber que usted está capacitado. No es que, ay, no lo siento. No, usted recibió la capacitación para compartirle a toda vida lo que Dios le ha dado a ti. Abraham hacía eso. Si somos hijos de Abraham, tenemos que seguir duplicando el trabajo de Abraham. ¿Amén? Influencia o empoderamiento, autoridad de Dios, reciben instrucciones. Cuando bajan es para implementar. Cuando bajan es para implementar la hashpa'ah. Por eso los rabinos enseñan. Yo tengo años de escuchar todos los años y siempre hay un rabino que repite esto y me encanta, porque no se nos debe de olvidar que cuando nosotros hemos recibido el conocimiento, nosotros que estamos siendo impartidos de tanto riqueza espiritual y de conocimiento que antes no teníamos, como estamos ahora acá, tenemos que bajar para traer el conocimiento de otra persona. No empezar a caminar en las alturas y sentirnos que somos los especiales. No. Es amar a nuestros hermanos. ¿Eh? Es con paciencia enseñar a la iglesia tradicional que Roma les robó todo este montón de información porque ellos no querían bregar con la sabiduría judía. Que realmente es
la religión del Mesías. Cómo ellos venían de influencias paganas a tratar de entender la sabiduría del Dios de los cielos que se le otorgó a un pueblo llamado Israel. Estaban usurpando, entonces ellos empezaron a inventar muchas cosas y como no entendían, no sirve esto, no sirve aquello, ahora ustedes y nosotros somos y vamos hacia adelante. Entonces ahora tenemos que regresar a la raíz, porque la raíz es la que alimenta todo el árbol, no las ramas alimentan a la raíz. ¿No? Por muchos siglos las mujeres judías están, para que usted sepa esto para en Shabbat, que es un día que celebre Shabbat en su casa o tenga invitados para compartir, porque es muy bonito. Por muchos siglos las mujeres judías de Europa Oriental horneaban el pan challah en forma de escalera o sunam para celebrar los Shabbats o para antes de Yom Kippur, el día del perdón. Esto era para que sus oraciones pidiendo perdón subieran al cielo. Y para que la celebración de Shavuot, conmemorando que Moshe subió al Sinaí y bajó trayendo la Torah. Qué lindo es saber de que hay gente que se dedica a hacer estas cosas para recordarnos. Que embellecemos los mandamientos, que embellecemos la Escritura, tratando de crear marcadores en nuestras generaciones a través del pan, que nos recuerden estas cosas hermosas. Solamente, veamos aquí, Beyetzi, y él salió, y él se fue, y él ascendió. Solamente cuando vamos hacia el monte Moría, opción es que ascendemos. Pero aquí Jacob iba en camino hacia Harán. Porque cuando decimos ascender, nosotros no subimos a Washington, D.C. Nosotros no subimos a París. Nosotros no subimos a Roma. Al contrario, descendemos a Washington, descendemos a Roma, descendemos a París, descendemos a Sydney, Australia. Pero solamente a Jerusalén ascendemos. Porque aunque es el lugar más bajo, los montes más bajos en todo el mundo, como ahí está el nombre de Dios, y es donde Él tiene invocado, donde Él estableció su santo templo, es que ascendemos. Es el monte o la montaña espiritual del Creador de los cielos y la tierra. Por lo tanto, ascendemos, pero no es en tamaño ni altura, es en nivel espiritual, en Kadushá, en santidad. Kadushá. Aleluya. Entonces ahora, ese era su plan. Pero era el plan de este joven, Jacob, correr e irse a Harán. Pero Hashem tenía otro plan. Y le cogió la noche llegando a la área de Moría. ¿Ok? Primero, él deseaba que se implementara ese plan. Cuando uno sale de la Tierra Santa, uno desciende hacia el mundo. Cuando uno regresa a Eretz Israel y va hacia Jerusalén, uno asciende, aunque Israel está localizado en la geotopografía más baja de la tierra. Y aquí ustedes tienen, les puse este mapa, para que ustedes vean, aquí está Betel, y más o menos en la misma área está Jerusalén, entonces Betel está como por acá. Ahora, hay una controversia, porque ese Betel que ustedes miren en ese mapa no coincide con lo que dicen los rabinos, porque Betel es el mismo lugar donde el templo está. Y el templo está más adentro de Jerusalén. Entonces, nada más quería hacer esa aclaración. Amén. Entonces, retoquemos el concepto. No quiero ser repetitivo, pero solamente para entender lo que estoy tratando de proyectar. Los malachim ascienden y descienden sobre Jacob. ¿Dónde está ocurriendo esto? En Tierra Santa, en Canaán. Posteriormente se la va a llamar Tierra de Israel, pero específicamente en un Macón, en un cierto lugar, dice la Escritura. No especifica coordenadas, no nos dice ningún tipo de referencia, pero ahí sabemos que hay santidad, Kadushá, y que este lugar es donde está Dios, dice el patriarca. Está Dios significa que reside Dios ahí. Jacob le llama a ese lugar 3 veces casa de Dios, Betel. En Betel, en ese Betel de Jacob, vemos la bendita presencia. Es como estar debajo de la azúcar divina. ¿Por qué decimos eso? Porque los ángeles que suben y bajan son interpretados como sacerdotales. Y Betel es como una proyección profética del Mishkan, del tabernáculo, de la tienda de reunión. Pero más específicamente y más
proféticamente se nos da la fotografía del Beit HaMikdash, de la casa de santidad o el templo, la residencia de Dios, el Beit Ha-Elohim, o la Baiteja, la casa de su habitación, o la Habaita, la casa, donde los sacerdotes ofrecerían posteriormente su abodá, el servicio al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Hay muchos hermanos, muchos sabios, rabinos e historiadores, arqueólogos, académicos que difieren diciendo que Betel no es el mismo monte Moría donde Abraham ofreció a Isaac. Pero a la vez también hay muchísimos sabios, rabinos y académicos que contienden que el Betel de Jacob es el mismo Moría. Entonces, para poder entender de qué es lo que estamos diciendo, yo quiero profundizar un poquito más en la escritura. Quiero ir a Primera de Reyes 12. Y esto es acerca de Jeroboam. Jeroboam es orientado por el mismo Elohim de Israel a que tome las riendas del reino del norte. Es aproximado por el profeta que Dios mandó. Y él toma la batuta y es ahora el rey sobre las 10 tribus del norte. Él va y consulta con el rey de Judá, que es el reino del sur. En ese momento es Roboam. Y le dice, mira, si tú nos tratas bien y no nos tratas con tanta dureza como nos trató tu padre, el rey Salomón, entonces nosotros te vamos a hacer buenos siervos. El rey Roboam del reino del sur se fue y consultó con todos los ancianos. Los ancianos le dijeron, sí, trátalos bien porque esta gente te va a servir y te va a ser fiel. Pero después se le ocurrió y fue a consultar con los de su edad, con la gente contemporánea, con la gente con la que él se crió, y estos jóvenes le dijeron, no, sé duro con ellos, sé fuerte, más fuerte todavía. Y eso es exactamente lo que Roboam le contesta después de 3 días a Jeroboam y le dice, más duro que mi padre, en comparación a lo que hizo mi padre, esto no va a ser nada porque yo lo voy a tratar aún más fuerte. Con esas declaraciones Jeroboam se va y dice nunca más, que es lo que dice ahora en Primera de Reyes 12, verso 28 en adelante. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, hablando de Jeroboam, 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. En otras palabras, ya ustedes deben de estar cansados de estar subiendo a Jerusalén todo el tiempo. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Miren la abominación. Este hombre hace 2 becerros de oro exactamente conforme a la misma abominación por la cual padeció el pueblo allá frente al Sinaí, y ahora les hace 2 becerros, les dice que ya no suban al lugar que Dios te asignó, donde él invocó su nombre para la adoración de él, y también les dice, estos son los dioses que realmente te sacaron de Egipto, es decir, una triple abominación. Y entonces dice en el 29, y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, es decir, caminaban hasta Dan para ir a adorar, pero se les prohibió ir a Jerusalén. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre los del pueblo que no eran los hijos de Leví, es decir, hizo sacerdotes de gente que no se le había proscrito, como lo hizo Dios con la tribu de Leví, para el propósito de levantar las ofrendas, de levantar los holocaustos. Entonces se instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, es decir, también movió las fechas de adoración e hizo, en otras palabras, una quíntuple ruptura del pacto, una abominación por 5 dobleces, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y se sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también a Betel sacerdotes para los lugares altos en el que él había fabricado. Entonces no podemos negar, hermanos, no se puede negar que existe un Betel, el Betel de Jeroboam, pero ese no era el Betel de Jacob. Entonces, ahora, en Betel Dios le da a Jacob la revelación. Vamos a ir un poquito más profundo o a desglosar esto. En una manera profética, es una forma profética del templo, y lo afirma como llamando a aquel lugar 3 veces la casa de Dios. Entonces la pregunta surge, ¿por qué iba a permitir Hashem que en el futuro Jeroboam profanara el mero lugar donde se le llama
casa de Dios, Betel, y puerta del cielo. Solo hay un solo lugar en la tierra que se le llama de esa manera. Entonces Jeroboam profanó los altares Kadosh, creó nuevos altares y también profanó otros lugares altos. Entonces, por ejemplo, hay eruditos desde finales del siglo XIX, al final de los 1800, que se han preguntado y buscan explicación de por qué Josué y el pueblo israelita durante la conquista de Canaán nunca hablaron de Betel como un lugar importante de adoración y culto a Yahweh. Las veces que Betel se menciona en el libro de Josué es como punto de referencia y no como centro religioso o altar importante. En el libro de Jueces, por ejemplo, Débora sostiene cortes de justicia ahí en Betel. Vemos también a Samuel, que era el último juez, por decirlo de esa manera, de Israel. En el libro de 1 Samuel, capítulos 7 y 10, vemos cómo Samuel ministraba ahí y la gente iba a consultar, a pedir consejo donde él. Entonces, muchas veces era la montaña de consejo. Ahí iban para consultar a Yahweh. El rey Saúl y el rey David sostuvieron también negociaciones en Betel, en 1 Samuel 13 y también el 30. Pero ni David ni Salomón, que fueron los que construyeron el primer templo, es decir, David deja los planes, Salomón lo construye, tuvieron ellos todos ningún interés sobre Betel. Es decir, por el monte que tradicionalmente se llamaba Betel. ¿Por qué? Si esa era la casa de Dios 3 veces. No podemos decir por la profanación de Jeroboam, porque eso todavía no sucedía. Eso iba a pasar hasta después de la muerte del rey Salomón. Entonces, el monte Betel tomó relevancia cuando fue paganizado por Jeroboam y después fue limpiado por Josías, porque en Josías se cumple la profecía de que eso iba a suceder, que él iba a destruir toda la obra de Jeroboam. Entonces recordemos, la rebeldía y la división traída por Jeroboam al reino fue décadas después que ya el templo existía y después de la muerte de Salomón. Entonces, en esta gráfica que ustedes están viendo, sí existe el Betel al norte de Jerusalén, más o menos queda como unas 10-12 millas al norte de Jerusalén. El lugar donde se obtenía el consejo. Hoy día se llama Beitín, pero hay opiniones religiosas que dicen no es el mismo donde Jacob durmió aquella noche. Ellos dicen que la evidencia histórica y tradicional apunta al Betel, que queda a 12 millas del norte de Jerusalén, pero que solo hay un lugar que es y que seguirá siendo la verdadera puerta del cielo y la única casa de Dios aquí en la tierra, donde Dios hace contacto con su pueblo aquí en la tierra, y ese es el monte Moría, Sión, donde Dios invocó su nombre. Otros piensan que Betel fue simplemente el lugar profético donde se recibió la revelación del templo, es decir, proyectar de que esta revelación se iba a recibir o que esto se iba a hacer, pero que no necesariamente iba a quedar ahí. Hay muchas controversias sobre esta locación y el nombre toponímico de Betel. Y aquí en esta gráfica podemos ver cómo el cuerpo, ¿verdad?, está asemejándose a cómo estaría durmiendo Jacob. El cuerpo, que es el templo, ahora, hoy en día decimos con el Brit Hadashah somos el cuerpo del Espíritu Santo, pero Yeshua, el sumo sacerdote, es la nuca, porque es el que nos conecta. Él es la escalera o la escalinata hacia el cielo. ¿Ve? Y obviamente la cabeza es donde estaba Dios, que es el cielo. Luego miramos en la gráfica donde dice el cuerpo y miramos la escalinata hacia arriba para darnos una mejor especificación de lo que estamos hablando. Leví, que son los Kohanim, los sacerdotes, son la conexión del cuerpo y la cabeza. Es decir, los levitas, los Kohanim, los que ministran al Señor, son la conexión entre el cuerpo y la cabeza. Y luego miramos que de la misma manera se grafica con el templo. Tenemos la parte de entrada o la corte de la Sará, donde se efectuaban los servicios, la bodá, los holocaustos, y ese es el cuerpo, podríamos decir. Luego tenemos la parte sacerdotal, donde está el lugar santo, y la cortina viene siendo la nuca, y luego tenemos la cabeza, que viene siendo el lugar santísimo. En esta manera, pues prácticamente quería explicar de que hay esa controversia entre estos conceptos para nuestro mayor entendimiento. Amén. ¿Qué gran diferencia vemos entre la voluntad y disposición de Jacob y la disposición omisa? Disposición omisa.
Hay gente que dice, yo tengo disposición, pero por detrás no hace nada. De Esaú, uno obedecía y se preparaba. Pero el otro, entre más instrucción recibía, más lo tomaba por garantizado. Eso pasa a veces con los hijos. Entre más instrucción, entre más recomendaciones. No, mi papá, no, es que tú no sabes, tú no entiendes las nuevas generaciones. Y después, ¡boom!, les pasa una controversia. Miremos el contraste entre las acciones de Jacob y las de Esaú. Voy a ir rápido. Isaac y Rebeca enviaban a Jacob a casa de su familia de Padán Aram. Fíjense bien. Una segunda bendición y afirmación. Él está viendo esto que está pasando. Que el Dios Todopoderoso le dice el Padre, después de haberlo bendecido con la bendición inicial, que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplica hasta que llegas a ser multitud de pueblos. Aquí estamos. Somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Espiritualmente hablando, sin no sanguíneamente, pero espiritualmente. Porque nuestra creencia es por fe. Nuestra afiliación es por fe. Fuimos injertados a través de Mesías al árbol del olivo. Entonces dice que Él te dé la bendición de Abraham, lo mismo que a tu descendencia, para que poseas la tierra en que habitas, lo cual Dios ha dado a Abraham. Es decir, ya le pertenece a tu padre, es tuyo también. Es tuya también. Dije, es tuya también. Una recomendación, le dice el padre, con esta nueva bendición. No tomes esposa de entre las mujeres de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de los hijos de Labán, hermano de tu madre. Tú no puedes, para llevar a cabo esta misión de que tu descendencia sea fructífera, que sea lo mejor para Dios, tienes que seguir esta instrucción. ¿Estamos entendiendo? No, pero es que me gusta esta muchacha bien linda, tiene talento, es creyente, ama a Dios, respeta a sus padres. No, pero con mi amor la voy a cambiar, de verdad. Lo que no cambió al principio no va a cambiar después. Lo único que puede cambiar el carácter de un ser humano es Dios. Ningún ser humano puede doblarle el carácter a otra persona. Eso es loco. Hermanos, tenemos que reinstruir a nuestras generaciones. Nadie puede causar cambios en otras personas, solamente el Espíritu de Yahweh. ¿Qué conclusiones obtiene Esaú después de todo ese suceso, después que le está viendo todo eso? Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram. Vio también que cuando lo bendijo le mandó diciendo, no tomes esposa de entre las mujeres de Canaán. Y así mismo vio Esaú que las mujeres de Canaán le parecían malas a Isaac, que se dio cuenta. A mi papá no le gustan las mujeres de Canaán. Yo, ok, pues entonces ¿qué hizo? Como no quería las de Canaán, le parecía mal a Isaac, su padre, entonces molesto se fue a Ismael, a la otra casa, a la casa de que Abraham tuvo que sacar para no crear diferencias entre la familia. Los mandó con regalos, los mandó los suplió, les dio tierra, pero se fue a la otra casa, a la casa que no tiene nada que ver con la descendencia de Abraham, directamente de Isaac y de Jacob, y se fue a casar con las hijas de Ismael y tomó por esposa a Mahalat, hermana de Nebaiot. Entonces él también se fue a Ismael y tomó para sí mujer de Mahalat. Pensaríamos que sí tiene razón de estar enojado. Claro que sí, perdió la primogenitura. Pero después de ver el resultado de sus actitudes, después de ver de que por mi culpa, esta es culpa mía, por malcriado, por creer que todo me las merezco, y estoy viendo que mi hermano está siendo bendecido y que el padre le está dando información de lo que él debe hacer, entonces diríamos que quizás aprendería algo, pero no, decidió seguir llevándose la contraria a su padre Isaac, a la misión de su abuelo Abraham y al plan de Hashem. Y se casó con la hija de Ismael, Mahalat, que significa enfermedad. Se casó con una mujer que significa enfermedad, canción triste o danza triste. Hija de Nebaiot, que es el más alto, el primogénito de Israel. La desobediencia a hacer sin mi voluntad
seguir la Torah como la entiendo yo o como a mí me gusta y me da la gana. Hermanos, yo sé que están cansados. Aleluya. Aquí en Oseas 12:12, quiero nada más que leer. Pero yo soy Yahweh, tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas. Aún te tengo que hacer buscar el estudio de mi palabra. Todavía tienes que aprender. ¿Ok? Y voy al 10. Aunque te haré morar en tiendas como en los días de las fiestas de Sukkot. Hermano, la fiesta de Sukkot es el tiempo de felicidad. Es de todas las fiestas la más alegre. Nosotros acabamos de experimentar eso este año. ¿Ok? Pero ahora vamos al 12. Pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Por obedecer. No se trata de que porque yo tengo mujer ahora me va a venir mejor vida. Lo que está tratando de decir porque él obedeció la instrucción. Fue a buscar una mujer en el lugar que su padre le prescribió. Entonces, eso es de acuerdo al plan de Dios, lo cual le permite continuar siendo el pastor que Dios escogió para la visión de continuar la descendencia de Abraham. Entonces, ahora, y por un profeta, Yahweh hizo subir a Israel de Egipto. Es decir, porque él obedeció en todas estas cosas, eventualmente años después de la nación de Israel sale un Mesías de su tiempo llamado Moisés. Y por ese profeta Yahweh hizo subir a Israel de Egipto. Es decir, esto de acá es una causa y efecto de lo que pasó antes. Si usted no obedece a Dios a hoy, usted va a tener consecuencias mañana, tal vez no usted, pero su descendencia. Aleluya. Por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Eso es lo que hacía Esaú, provocando a sus padres, amargándoles la vida por la desobediencia. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre Edom, rojo, de donde la raíz de Dom, que es sangre. ¿Ok? ¿Cuál era el emblema rojo? Las túnicas rojas, Roma. Por eso Esaú se conecta proféticamente con Edom, con Roma, que ha derramado y su Señor le pagará su apoyo. ¿A qué se está refiriendo? Veamos el texto anterior, versos 9 y 11. Se está refiriendo a la boda Sará, autoidolatría, narcisismo. Esaú idolatraba su imagen y su voluntad. Y a veces nosotros queremos hacerlo el yo, lo que yo quiero. Y dice en la oración que se haga tu voluntad primero. No la mía. Mira lo que dice acá, porque esto se trata de la iniquidad de Efraín, del reino del norte, de las 10 tribus de Israel, está envuelta en su pecado, está escondido por eso, dice Hashem, no vayas a pensar que he perdonado los pecados de Efraín, dice Rashid, porque su iniquidad está envuelta inmaterial en mi posesión, interpreta Radak. Aquí mira lo que dice este otro sabio. Más bien interpreta que Efraín aún está hoy, sigue envolviendo, doblando y escondiendo sus pecados, porque Efraín no quiere abandonar sus pecados. Es más, lo hace y lo esconde, aferrándose, justificándolo, tenazmente rehusando a arrepentirse, a hacer shuvah o teshuvah. ¿Qué significa esto en referencia al culto de hoy día en la iglesia? No quieren aceptar que Yahweh nos está trayendo a la raíz y quieren seguir haciendo las cosas. No, es que todo es por fe, pero amén. Pero la fe tiene protocolos. La fe tiene protocolos. No puedo decir que todo es fe porque creo. No. Es una fe que no tiene fundamento porque tiene que tener protocolos. Aleluya. ¿Qué está pasando en el mundo con la iglesia? El pecado y la justificación. La sobrejustificación. No, todo puedo en Cristo que me fortalece. La sangre de Cristo me cubre. Pero es que la sangre de Cristo no te das cuenta que no nos puede cubrir si estás reincidiendo constantemente en el pecado. Mira lo que está sucediendo en la geopolítica mundial. Todos los países que están sucumbiendo posiblemente con estas alarmas del comunismo, del socialismo. Y ahora, en Roma,
El Papa trae imágenes de los dioses paganos antiguos que se demuestren en el Vaticano. Y después que encima de eso, que para el próximo año, en primavera 2020, en mayo creo que es, mayo 14, mayo 15, que van a ser la gran cumbre de todas las religiones del mundo, porque él está tratando de hacer un movimiento ecuménico para hacer una sola religión. Invitados también todas las religiones del mundo, incluyendo la satánica. Por eso le está poniendo estos ídolos de estos dioses paganos para invitar a que vengan. Él está justificando. ¿Saben qué? Yo estoy abierto de mente. Y la gente no está viendo proféticamente que estos son los últimos días, que todo se está empezando a formar, que el jigsaw puzzle, el rompecabezas se está poniendo juntos y esto va a reventar. No sé cuánto exactamente, pero pronto. Pronto. ¿Okay? ¿Saben qué día es mayo 14? El día que él quiere empezar este movimiento es el mismo día que nace Israel, en 1948. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Como siempre, arremedando a Dios, haciendo mímica de lo que hace Dios. Dios resembró a Israel en 1948 en esa fecha, pues el diablo ahora se le ocurre hacer lo mismo, como quien dice, vamos a hacer la religión nueva mundial, el nuevo orden, en esa fecha. Ustedes van a decir, estamos viendo las cosas proféticamente. Lo que estamos aprendiendo hoy tiene una lucidez que te va a abrir el entendimiento. Empezamos a abrir los ojos. Estamos en esos tiempos, hermano. No podemos seguir a ciegas. Si seguimos siguiendo a ciegos, vamos a caer en el hueco. Con los evangélicos, ¿qué está pasando? La sobrejustificación. Yo salí del catolicismo. Yo salí de ser un pentecostal de hueso colorado. Pero tenemos que entender que no es culpa de ellos. Por favor, yo quiero que me entiendan y escuchen mi corazón. Yo no estoy criticando a nadie. Es que nosotros tenemos que llenarnos de amor, de justicia, de honor, de verdad. E ir a abrir los ojos a los hermanos. Que no podemos seguir predicando un evangelio que lo perdona todo cuando no estamos cumpliendo los requisitos necesarios para justificar nuestra salvación. Entonces dice que es por fe. Pero es que la palabra bien claramente dice que tu estilo de vida son tus trabajos de fe. No es que tienes que hacer esto para recibir bienestar. Es que ya lo recibiste. Pero actuamos en fe por amor, por obediencia. Queremos agradar al Padre y hacemos trabajos de fe. Dice, enséñame tu fe, yo te enseño mis obras, dice Pablo. Entonces, eso no lo aplican. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las raíces judías y hebreas? Ahorita hay un conflicto, que si somos judíos, que si somos hebreos. Por eso yo utilizo los dos términos. Yo no estoy en el negocio de crear separación, estoy en el negocio de unir al pueblo. Pero tenemos que ver la problemática para poder atender las necesidades de la problemática. Si usted llega a un doctor y le dice, yo estoy enfermo, el doctor no le va a decir, ok, aquí está la medicina. No, tiene que asesorarlo. Entonces no podemos asesorar y adentrarnos en tratar de curar la problemática, la enfermedad, sin saber exactamente y enseñar a la gente, esto es lo que estás padeciendo. El caos enfrente de los ojos y nadie está viendo la profecía desenvolviéndose. Volvemos a lo mismo. Y le dijo, de cierto te digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo de Dios o descienden sobre el Hijo de Dios. Eso lo estamos viendo hoy, que está bajando la revelación y la gente no la quiere tomar. Esto es importante. Yo les pido nada más que le den un tiempito más. Juan el Bautista fue mandado para dar testimonio. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías o no? Y entonces él le dijo, no negó. No fue que, no lo negó como negando al Mesías, sino que negó ser el Mesías. ¿Ok? Y entonces dice él, y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú eres el Cristo? Si no eres el Cristo, si no eres Elías ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, en medio de ustedes fariseos, ustedes no lo reconocen, pero él es también un estudioso de la palabra, ¿ok? Está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces yo quiero nada más conectarle ciertos puntos para que usted vea qué tan revelatorio es esto. De la misma manera que vemos la interpretación de los sabios sobre el sueño de Jacob, todas las diferentes interpretaciones que acabo de compartir con ustedes, vemos a Moisés trayendo la Torá para la tierra y a Aarón levantando al pueblo ante Hashem. De esa misma manera, Dios busca en Abraham la semilla de obedecer y enseñar su Torá a un mundo que no le conocía, y al mudarse a la tierra santa, es decir, al dejar a Abraham la tierra de Ur, irse a la tierra que Dios le dijo, levanta a su hijo Isaac como ofrenda ante el Elión, el Dios Altísimo, y inaugura, perdón, la falta de escribir eso, inaugura la tierra santa como la heredad del pueblo judío, la nación o pueblo y descendencia de Israel. Al levantar él a su hijo en ofrenda, que lo va a sacrificar, pero después lo para el ángel, es que se inaugura oficialmente la nación de Israel. Porque la descendencia le va a pasar ahora a las manos de la descendencia de Isaac, que es Jacob, para poder iniciar oficialmente. Entonces, de esa misma manera, Yahweh, nuestro Dios, busca a un sacerdote de la casa de Zacarías y nos da a Juan el Bautista. ¿De quién era hijo Juan? De Zacarías, un levita. Era un sacerdote que estaba sirviendo en el templo cuando recibió la visión. ¿Ok? De la casa de David nos entrega a Yeshua HaMashiach, descendiente de la casa de David. Tanto José como su mamá Mariam, o María como es conocido, de la casa de Judá. Un sacerdote levita inicial que tiene que desaparecer o menguar para que el otro surja, sea levantado. Aquí mismo se explica todo el libro de Hebreos, donde se nos explica que ahora tenemos otro sumo sacerdote. No otra ley, es otro sumo sacerdote. Yeshua no reemplaza la ley, más bien ejerce su sacerdocio en ausencia funcional del templo. ¡Aleluya! Fotos de la explanada del templo, donde está actualmente este edificio, que no pertenece ahí. Eso es de los musulmanes, no es del pueblo de Israel. ¿Ok? Y aquí, esto de acá, es la pared de los lamentos. ¿Ok? Aleluya. Entonces, gracias por resistir el tormento de la lección. Ustedes y yo estamos en un tiempo donde Dios está mandando una información y trayendo, es así al revés, a través de las enseñanzas, de la unión de los judíos y de los cristianos que están regresando, que están haciendo esta unión espiritual de conocimiento para traer lo que estamos recibiendo. Porque eso es, como dice, el hombre nuevo, donde los judíos y los gentiles se unen. Ese es el tabernáculo caído de David. ¿Sabes qué? También algunos rabinos han hecho esta conexión. Termino con esto. Han hecho esta conexión. Que así como estaba acostado Jacob, también nos da a entender que así murió Yeshua, pero que también se levantó para construir la casa que Dios le dijo a Jacob, la casa o la descendencia que traía, y en Yeshua cuando se levantó y fue a los cielos, él inició también la nación gigantesca, el reino del cual nosotros somos parte. Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios?